este equipo ahora. Buenísimo, buenísimo. Muy buenas noches, chicas. Bienvenidas a este espacio de los miércoles de Club de Lectura, reflexiones. Muchas veces también invitamos a que podamos hacer las prácticas de PNL, de programación neurolingüística, en el caso de que se dé el capítulo, ¿no? En el caso de que lo que vayamos leyendo pueda aplicarse también para alguna técnica, alguna herramienta. Es algo que siempre compartimos con sus citas. Así que bueno, me imagino que ya todos nos conocen, creo que han entrado ya, no sé si alguna es la primera vez que está entrando. De cualquier manera, esta grabación va a estar compartida en YouTube y va para que ustedes le hagan el seguimiento, para que vayan mirando también los capítulos que son muy interesantes. Venimos con el libro de Borja Vilaseca, ¿Qué harías si no tuvieras miedo? ¿No? Y ya estamos prácticamente en la recta final. Y les voy a compartir enseguida el capítulo en el que estamos, ¿sí? Ahí se ve. Avísenme si se ve, chicocas. Voy a ver así. Ahí. Ahí se ve, ¿no? Bien, buenísimo. Buenísimo. Estamos ya, como les decía, en la recta final. Estamos en el capítulo 7 y el capítulo 7 justamente nos habla nos habla de la empresa consciente, ¿sí? En la Susita había terminado el otro capítulo 6 y el anterior encuentro. Han estado, ahí como me contaba la Cata, estaban con la Su el anterior encuentro. Así que vamos a continuar conmigo este capítulo. Nos falta, creo, un capítulo más, no hay más de eso. Pero sí, bueno, vamos a hablar de la empresa consciente el día de hoy. Y justamente el que ha escrito no solo el libro Borja Vilaseca, sino también hay otro libro que se llama La empresa consciente, que está escrito por Freddy Kaufman. Y así es como empieza este capítulo, ¿no? En la parte del capítulo 7. Dice, directivos responsables, íntegros, líderes inspiradores y con vocación de servicio, colaboradores talentosos y comprometidos. Estos son los pilares de la empresa consciente de la era del conocimiento, nos dice Freddy Kaufman, y que también es uno de los escritores de este libro, que es La empresa consciente. Entonces, lo pone ahí Borja Vilaseca como para comenzar este capítulo. Y eh, lo que nos comparte, yéndonos así rápidamente a lo que es el libro mismo, lo que nos comparte, y esto es sacado aparte, ¿no? Como para que podamos un poquito entender de qué se trata también esto de la conciencia y las empresas conscientes. Para comenzar, digamos, la conciencia como esa capacidad, ¿no es cierto? Cuando uno es consciente, es la capacidad de poder percibir la realidad interna y externa con atención plena, es decir, estando en presente, saber qué es lo que te está pasando, ¿no? Que son la clave para poder actuar alineada con tus valores y tus necesidades, ¿sí? Se habla mucho en esta época de todo el tema consciente. Si bien se ha hablado mucho en el libro de la era industrial, y de todo lo que nos ha dejado, ese legado que nos ha dejado. Todavía continuamos hablando en esta parte del capítulo de eso, pero ya vamos hacia la era del conocimiento, ¿no? Hacia la era de la conciencia misma. Entonces ahí nos dice eh, que no solo es personal, pero también es organizacional, ¿sí? Una empresa consciente promueve el desarrollo interno, la reflexión ética y la conexión auténtica entre personas. Entonces, para comenzar este capítulo, lo que nos plantea, voy a quitar esto, lo que nos plantea de inicio, y lo que cuenta de inicio, cuenta una historia, Borja Vilaseca, ¿no? Plantea una historia ahí de entrada que dice em, la historia del aeroplano, ¿sí? La historia del aeroplano con motor, ¿no? Y nos dice que a finales del siglo XIX el ser humano estaba a punto de crear un invento revolucionario, nos dice el aeroplano con motor que después ha dado lugar a lo que era el avión. Y en este afán aparecen dos personajes, ¿no? En la historia. Por un lado, un experto en el área de la aeronáutica, el astrónomo y físico estadounidense, que no lo he puesto ahí, aquí los he puesto a los dos hermanos, pero estaba este experto en astrónomo y físico estadounidense, Samuel Pierpont Langley se llamaba, ¿sí? Tenía toda la posibilidad de triunfar para este propósito, ¿no? Del invento este. Tenía financiamiento, tenía los contactos necesarios, ¿no? Tenía todo el apoyo de poderosos políticos para el afán y para el proyecto. ¿No? Pero por otro lado aparecen también los hermanos que están ahí, los van a ver en la fotito, ¿no? Los hermanos Orville y Wilbur, también construyendo un aeroplano, ¿no? En otra parte de Estados Unidos. Y era un aeroplano con motor y a diferencia de Langley,
¿no? Ellos no parecía que tenían ninguna oportunidad para lograr el éxito. ¿Por qué? Porque no tenían ni apoyo económico, ni contactos, ningún miembro de su equipo había pasado por la universidad, caso contrario en el otro tenían las mentes más brillantes, ¿no? Las mentes más privilegiadas tenía Langley. Pero lo que sí tenían los hermanos, y ahí lo pongo también, ¿no? Lo que sí tenían los hermanos era un sueño, un propósito, ¿no? Entusiasmo, ese sentido, esta inspiración. Y sí, ellos evidentemente pensaban mucho en el beneficio que esto iba a generar a la comunidad. Entonces, es así que también inspiran a la comunidad para que la comunidad esté también alineada con los sueños de estos dos caballeros. Por el contrario, nos dice Langley, estaba movido por la ambición, el reconocimiento, quería adquirir prestigio de otros inventores. No pensaba tanto en el impacto del avión, sino en la recompensa por el invento, en todo lo que le iban a dar por ese invento, ¿no? Por eso no vivía su trabajo con la pasión de los hermanos, más bien tenía cierta ansiedad y miedo, ¿no? Por no conseguir el primer lugar en ese invento, ¿no? Entonces cuenta la historia de que después de muchos intentos el equipo de Langley se fue frustrando, ¿no? Porque no lograban encontrar ciertas soluciones para el invento. Eh, Caso contrario, el equipo de los hermanos, ¿no es cierto? Estaban inspirando a toda la comunidad para que creyeran en su sueño. Y así fue que el 17 de diciembre de 1903, dice, los hermanos volaron por el cielo durante 60 segundos, 400 metros por encima del suelo, ¿no? Y fue el primer vuelo con motor de la historia. ¿Cómo lo hicieron? Dice, la diferencia fue que los hermanos tuvieron inspiración, ¿no? Ya que sabían la contribución que sería para la sociedad. Y al enterarse Langley, abandonó la carrera, salió del negocio. Al no ser el primero lo dejó, ¿no? Entonces, la búsqueda de cada uno era distinta, ¿no es cierto? Todo lo que movieron los hermanos era distinto, tanto desde su interior, ¿no? Como externamente con la comunidad fue distinto, ¿no? Estaba el propósito, todo estaba claro, su sueño, ¿no? El entusiasmo de hacerlo. Estaban siempre, siempre entusiasmados por encontrar las soluciones que de repente Langley no las conseguía. Entonces nos comparte esto Vilaseca como una manera de comenzar a ver que realmente, aquí podemos ver en el siguiente, ¿no es cierto? Ahí nos dice Vilaseca que en realidad no nos enseñan, ¿no es cierto?, a gestionar y procesar emocionalmente nuestras circunstancias. Cualquier cosa externa que puede pasar muchas veces nos tumba, ¿no? Nos bota al piso. Y nos habla ahí desde cierto punto que necesitamos muchas veces descargar nuestro dolor, dice, culpando a alguien, ¿no? Culpando a alguien o a algo más. Necesitamos enemigos para canalizar nuestros conflictos internos. Pero realmente, ¿y si todos eh, estuvieran haciendo lo mejor que pueden, ¿no es cierto? No nos damos cuenta también, porque, a ver, no se capitalizan los errores, ¿no? A veces el error lo tomamos como algo nefasto, ¿no? Cuando uno se equivoca entra la culpa, no solo la culpa en uno mismo, sino también solemos culpar a los demás o a lo que haya pasado en nuestras circunstancias, ¿no? Entonces no solemos capitalizar como para realmente poder seguir adelante y poder aprender y poder continuar con ese aprendizaje, ¿no? Eso es lo que toca y seguramente la historia nos lleva a pensar en esto, ¿no? Al haber sido educados muchas veces para comportarnos como víctimas, ¿no? Yo esta mañana hablaba con una señora en el, en el radiotaxi, en el minibús, me pongo a conversar con las personas y se escucha una queja generalizada, ¿no? Por lo que muchas veces está pasando en nuestro entorno. Ahora estamos viviendo una época de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar y la gente empieza a culpar al gobierno, lo culpan al Evo, lo culpan, ¿no? Se ha vuelto, la charla en general se ha vuelto bien política porque ya estamos también justo ya a unos pasitos, a unos días de las elecciones, ¿no? Entonces hay una emoción generalizada, hay un victimismo también generalizado que todavía permanece, yo diría, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en esta parte del capítulo, en esto que estamos hablando del victimismo y la culpa, ¿no? Dice que en esta era vamos a pasar hacia otra cosa que va a ser la responsabilidad, pero yo noto que todavía estamos también, seguimos victimizándonos, ¿no? No nos hacemos responsables de nuestras acciones, de lo que puede pasar, sea que gane quien sea, yo no sé, al final digo, va a ganar alguien, pero ¿qué va a pasar? Se va a poner peor el país, ¿no? Eso dice la gente. No sabemos qué va a pasar,
hay cierta incertidumbre, pero eso es algo externo a nosotros y algo sobre lo que nosotros no tenemos control. De repente tenemos control en nuestro voto, ¿no? En lo que, en la persona por la que vamos a votar, pero no tenemos control sobre lo que va a pasar y la injerencia de todo lo que va a suceder después de las elecciones, ¿no? Pero la gente está sufriendo por anticipado, está sufriendo, vive una emoción así de incertidumbre, de queja también por todo, ¿no? Que los precios, señora, ¿qué vamos a hacer? Y todo el mundo está con este tema, ¿no? Y este tema de la culpa ya viene, ¿no? No solamente con la era industrial, la iglesia inclusive nos mete este tema de la culpa. No estoy hablando mal de la iglesia, no quiero entrar en temas ni políticos ni religiosos, pero dense cuenta que sí, ¿no? En la iglesia por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y es un sufrimiento terrible. ¿No? Es un sufrimiento terrible el hecho mismo de hablar, de decir la palabra culpa, ¿no? Porque conlleva muchas cosas. Desde que somos pequeños, inclusive en nuestra misma sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que le decimos a un niño cuando se golpea? ¿No? ¿Quién te ha hecho papito? ¿No? Pégale, pégale a la mesa, a cualquier cosa, ¿no? Entonces, ni siquiera a los niños les, les incentivamos para que se hagan responsables de que si se ha golpeado es de repente porque no se ha fijado, ¿no? Pero siempre tendemos a culpar, ¿no? Entonces nos habla de esta parte de la culpa en Vilaseca y nos dice también, ¿no? Que se ha inventado ese tema de la culpa y que a partir de ahí también hemos empezado a crear las empresas a nuestra imagen y semejanza. De ahí su incapacidad para asumir las consecuencias de sus acciones, ¿no? Entonces ahí nos habla, si se fijan, de las empresas, ¿no? Que tienen su responsabilidad social corporativa, que realmente parece solamente una pantalla nomás de lo que las empresas logran hacer porque tampoco se hacen cargo, ¿no? Empresas que están fabricando, contaminando, en la misma construcción, los arquitectos o quien sea también se está contaminando, pero, ¿no es cierto?, sacan una porción de esas ganancias para decir que están apoyando también al medio ambiente, ¿no? Entonces ahí la responsabilidad social corporativa, digamos, es más un parche, ¿no? Eso menciona un poco en esta parte del libro, ¿no? Tiene ideas erróneas y creencias limitadas, dice, ¿no? La RSC, como se le llama, y no se pone en duda también sus buenas intenciones, ¿no? Para ellos se toman una parte de sus beneficios y como para contribuir a una buena causa, ¿no? Eso dice de las RSCs. Entonces, ejemplo de empresas que ganan mucho fabricando productos que contaminan el entorno natural y luego invierten en campañas apoyando al medio ambiente, evidentemente, como Coca-Cola, cualquiera de las otras, ¿no? Cualquiera de las empresas grandes que tienen sus aportes al tema del medio ambiente, o por otro lado también manejan sus empresas de marketing, manejan grandes cantidades de dinero para poder mostrar de que realmente no es que estén haciendo tanto daño al medio ambiente, ¿no? Entonces nos habla de esto en esta parte el libro. Sí, y vamos analizando, porque en realidad al final no del capítulo, pero de esta parte que vamos a tocar, porque lo vamos a dividir en dos, ¿sí? Este capítulo vamos a verlo hoy día y vamos a verlo el próximo miércoles. También vamos a ir reflexionando y vamos a ir pensando en cómo llevamos esto a nuestra vida personal, ¿sí? Si bien habla mucho de la empresa consciente, pero la empresa consciente, detrás de cualquier empresa están los seres humanos, ¿no? O sea, una empresa está conformada por un sistema de personas, ¿no? Y también vamos a ir viendo cómo llevamos no solamente esto a nuestra vida real, a nuestro desarrollo personal también. Aquí nos habla de la necesidad de un cambio, ¿sí? Un cambio organizacional. Y ahí sí ya menciona el tema de las empresas conscientes, ¿sí? Nos dice aquí que las empresas solo cambian cuando toman conciencia, ¿no? De los beneficios económicos que va a reportarles cambiar. La competencia se convierte en algo global, entonces se hace imposible competir por precios, ¿no? Evidentemente. Ahora, si queremos competir con precios de otros lugares, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sí han desarrollado demasiado, ¿no? Sus estructuras, sus costes, las empresas, ¿no? Y entonces ahora más bien se tiende a ver de lo global a lo local, ¿no? Más bien de poder darle algo más creativo, algo más innovador a las empresas, ¿no? Entonces ahí nos habla de la empresa consciente y frente a ese nuevo escenario socioeconómico, la supervivencia de las empresas depende de que sean capaces de ofrecer servicios innovadores, dice, ¿no? Es decir, crear verdadera riqueza en forma de nuevos servicios que mejoren de algún modo nuestra calidad de vida. Y ahí empiezan a entrar las empresas conscientes, ¿no? Con el tema de que, bueno,
tienen una visión, un propósito y un sentido muy claros, ¿no? Ya no están solamente pensando en riqueza, en abundancia y en dañar el medio ambiente, sino que están guiados por valores humanos y su principal objetivo es crear riqueza, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Pero que sea un aporte también. Dentro de su sistema tiene un sistema de liderazgo, de gestión, de funcionamiento para que los profesionales desarrollen su talento para crear productos y servicios útiles e innovadores, dice, ¿no? Se preocupan por superarse a sí mismas, aprenden de los errores, que es buenísimo esto, porque bueno, yo, a ver, en la oficina también hacemos todo lo que es coaching organizacional, hemos tenido experiencias con empresas, no solo pequeñas, medianas, sino también he estado particularmente yo trabajando en una empresa grande, ¿sí? En la que realmente el tema del error era sumamente castigado. Es una de las empresas grandes de Bolivia que tiene como 300 sucursales. Obviamente no puedo decir cuál porque no se puede, o sea, no está permitido, pero em, esta empresa está fundada por una familia, está manejada por una familia. em, que no permite el error, ¿sí? Es decir, la cultura de una empresa se basa y se fundamenta muchas veces por la mirada de la persona que la funda, ¿sí? En este caso, el jefe de familia, la persona que se ha hecho cargo, ¿sí? Que es el papá, ¿sí? Por un error y por una cosa que le ha pasado a nivel personal, ese tema a nivel personal lo ha llevado a nivel empresarial, ¿no? Y ha hecho que la empresa misma se genere ese tipo de cultura en donde el error es castigado. Es decir, había una rotación terrible de personal, personas que entraban y salían, se generó cierto miedo también por el tipo de liderazgo que él tenía, ¿no es cierto? Y no es la única empresa, sino hay muchas empresas todavía muy verticales, ¿no? Que no piensan en el bienestar de todos sus empleados, sino simplemente en el objetivo que tienen personal ellos y que simplemente funcionen para generar riqueza y sin tener el cuidado de que puedan prestar atención a cómo están sus empleados, cómo están trabajando, cómo se están desenvolviendo, de cómo pueden aportar sus ideas, etcétera. Entonces, es una empresa que se tenía que cambiar toda la cultura organizacional para que realmente funcione bien, pero solo como ejemplo, ¿no? El tema del error era penado, o sea, no podías equivocarte. En el caso de las empresas conscientes, aprenden de los errores, ¿no? Y esos los capitalizan. ¿Para qué? Para poder, en realidad, eso utilizarlo para no volver a equivocarse o para que sea un aprendizaje para la empresa. Los colaboradores trabajan por algo más que un salario. ¿Por qué? Porque están alineados con los valores de la empresa, y que es algo interesante. Los clientes compran no solo por el beneficio de los productos, sino también porque comparten también los valores de la compañía. Entonces, esta es una figura de empresa consciente. He estado buscando en Bolivia algunos modelos de empresas conscientes. No he encontrado, de repente, no sé si alguna de ustedes tiene en mente alguna empresa que sea una empresa consciente, de repente alguna que ha visto o alguien esté trabajando en alguna empresa así, no sé, me lo pueden mencionar, pero el ejemplo que yo había visto, por ejemplo, en Argentina. En Argentina está Tarjeta Naranja, ¿no? Es una empresa argentina que trabaja justo con tarjetas de crédito, pero es una empresa que es consciente, tiene este tipo de visión, ¿no? Y estas características que están aquí y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque también tiene gente, no solamente joven, gente mayor, gente joven, tiene así como una validación también de todas las edades, ¿no? Para que la empresa funcione bien. Los horarios Sí. son interesantes, los horarios que trabajan ahí los chicos es interesante porque no son horarios así como los de las empresas, ¿no? Comunes, ¿no? Que es 8 horas al día, ¿no? En realidad potencian bastante su creatividad y es una empresa que gana mucha plata, que sigue vigente, inclusive con todas las crisis que ha pasado la Argentina, esta empresa sigue vigente y es un buen ejemplo que podemos de repente googlearla, ¿no? Si ustedes pueden ahí en el internet, ¿no? Googlear em, esta empresa que les digo, ¿sí? Entonces, estas son las características de una empresa consciente. ¿Hay alguien que haya trabajado o conozca o de repente esté en alguna empresa como con las características estas? Si quieren compartirme, me dicen por favor. Sí. ¿Alguien está con el audio?
Bien, si saben de alguna, me dicen, por favor, ¿ok? Me dicen. Vamos a seguir. Entonces, ahí, ¿no? Tenemos la cultura de la responsabilidad, ¿no? Aquí lo que la sociedad espera de las empresas es que tengan conciencia ecológica, ¿no? Que sus RSC, como le habíamos dicho, responsabilidad corporativa, no solamente patrocine a eventos o donen, ¿no? A hospitales, sino también saber cuánto ganan, eh, cómo ganan estas empresas. Se habla como de una transparencia radical, ¿no? De ahí emerge una nueva gestión empresarial, es decir, inspirar hacia directivos conscientes, ¿no? Que ahí les pongo directivos conscientes, ¿no? Que son estas personas inteligentes y creativas y con el talento necesario para crear estos sistemas de gestión empresarial, ¿no? Que creen riqueza para la sociedad y respeten también la naturaleza y obtengan dinero como resultado. A lo largo de esta nueva era, la palabra culpa, como habíamos mencionado en la anterior diapositiva, será eliminada de nuestro vocabulario, dice, ¿no? Y será sustituida por una ya existente, pero que apenas empleamos, que es la responsabilidad, ¿no es cierto? Cuando uno deja la culpa, entra a hacerse responsable y entra un nuevo paradigma de poder hacerse responsable de sus acciones, ¿no? Y de las consecuencias también, ¿no? Porque cuando uno está en culpa, siente como que algo grande está encima suyo, moviéndolo como un muñequito, ¿sí? Si culpamos siempre a alguien o nos culpamos a nosotros, no tenemos ningún poder de decisión, ¿no? Pero cuando uno se hace responsable, uno puede tomar ciertas decisiones también, ¿no? Entonces ahí dice, la culpa será eliminada de nuestro vocabulario y será sustituida por responsabilidad, ¿sí? Hacerse responsable. La finalidad de una organización no es ganar dinero haciendo zapatos, sino hacer zapatos ganando dinero, y esto significa que beneficia a todos los grupos de interés. Aquí hablamos de los stakeholders, ¿no? O grupos de interés, es decir, aquí, por ejemplo, se plantea que dentro de estos stakeholders, que son las personas o las partes afectadas, el primero es el cliente, ¿sí? O el consumidor. Es el que invierte su dinero en la compañía a cambio de un producto o servicio, ¿sí? El segundo es el co-creador, el que contribuye con su trabajo al diseño, creación, distribución y venta de productos, ¿no? Es decir, los que están dentro de la empresa trabajando. El tercero es la tierra, es el proveedor primario, ¿sí? Y el recipiente final de todo lo que producen las organizaciones, claro, que no se toma en cuenta muchas veces. El cuarto es la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cede parte de su entorno físico y social para que la compañía se asiente y se desarrolle, ¿no es cierto? Que también se olvida. El quinto es el inversor, el accionista o propietario de la compañía, quien invierte su capital a cambio de rentabilizar al máximo sus beneficios por medio de un constante crecimiento económico, ¿no? Está también ahí el propietario, pero está como en último lugar, ¿no? En realidad. Em, Durante la era industrial, los accionistas han pasado por alto, en realidad, fomentar y respetar el bienestar del resto de los stakeholders, y eso a la larga les pasa factura, ¿no? Sucede, sucede que de repente si no tienes clientes o si tus mismos trabajadores, colaboradores que están en la empresa no se sienten a gusto, no tienen buenas relaciones, la empresa y los resultados suelen ser nefastos también, ¿no? Esto ya se viene viendo en la actualidad. Sí, si bien este libro se ha escrito el 2011, ahora ha habido un gran avance, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, en Chile, ahora se está contratando coaches organizacionales, ¿no? El coaching organizacional justamente viene a trabajar con este tipo de mirada, ¿sí? De nuevo paradigma, nuevos líderes, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de relacionarnos en las empresas, ¿no? Se está trabajando y nosotros en la oficina también tenemos el área de desarrollo organizacional, donde acompañamos a las empresas justamente, ¿no? A que no solamente puedan tener un cambio de mirada, un cambio de cultura organizacional, sino también a través de sus relaciones, a través de los contactos, de la conexión que se pueda hacer entre todos estos stakeholders, ¿no es cierto? La empresa vaya bien y realmente pueda hacer esa riqueza y esa abundancia que pueda generarse, también sea a través de poder
estar atento a todos sus stakeholders, ¿no? Entonces, esto nos dice Vilaseca y nos habla de la creación del valor compartido, ¿no? Aquí dice la creación del valor compartido. Las empresas conscientes van a estar diseñadas para crear valor para los stakeholders, ¿no? Eh, este valor se llama integridad y ahí habla del tema de la integridad, ¿sí? O sea, desde dónde debieran generarse y crearse este tipo de empresas conscientes, ¿no? Y la integridad significa totalidad, solidez, robustez, salud e incorruptibilidad, ¿no? Y menciona que la integridad es nuestra esencia en la que conservamos puros nuestros valores como seres humanos. Es desde ahí, desde esa integridad, que uno puede realmente crear empresas conscientes, ¿no? Y la integridad obviamente está protegida contra la contaminación externa, contra la avaricia, la codicia, ¿no? Los 5 stakeholders operan como un sistema integrado, ¿no? Es como el cuerpo humano, como la bicicleta, como todo lo que realmente si no funciona una parte, no funciona el todo, ¿no? Un sistema integrado e invisible, dice, ¿no? Al considerar las empresas esta integridad, realmente hay un cambio de paradigma. Nos habla de ese cambio de paradigma, de esa nueva mirada, ¿no? En la que podemos hacer parte a todos de este tipo de empresa. ¿Sí? A eso le llaman la creación de valor compartido, ¿no? Que consiste en alinear el legítimo afán de lucro de las organizaciones con el bienestar de todos sus stakeholders. De esta forma, cuanta más riqueza genere la empresa para la sociedad, más beneficios económicos obtendrá como resultado. Así, la verdadera RSC es el ADN de las empresas conscientes, ¿no? Entonces se habla de esta integridad y se habla de el beneficio, ¿no? Como más o menos lo han pensado los hermanos al principio de la historia, ¿no? En realidad ellos estaban pensando siempre en cómo beneficiar a la comunidad a través de ese invento, no estaban pensando en cuánto van a ganar por el invento, ¿no? Como el otro caballerito, que es lo que estaba pensando y que en realidad se ha frustrado, no ha sabido cómo manejar esas circunstancias y ha decidido también retirarse, ¿no? Retirarse de todo el proyecto, ¿no? En cambio, los otros han continuado, han logrado encontrar las soluciones, ¿no? Han logrado encontrar un equipo, hacer trabajar a todo el equipo y no solo al equipo, sino también integrar a la comunidad para que la comunidad también esté alineada con ese sueño y con esos valores, ¿sí? Em, hasta ahí, vamos a dejar de compartir, ¿no es cierto? Esto es lo que nos menciona sobre la empresa consciente. Pero también sí me encantaría, digamos, llevarlo este tema hacia una reflexión personal, ¿no? Pensando, en lugar de pensar en una organización, imaginemos nuestra vida como una empresa también, ¿no? Que somos nosotros nuestros propios líderes, el equipo y el departamento de recursos humanos al mismo tiempo, es decir, nuestra familia, ¿no? Nosotros mismos con nuestros entornos más cercanos, ¿no? Nuestra cultura van a ser nuestras creencias y nuestros hábitos y nuestros procesos son nuestras rutinas diarias, ¿sí? Los resultados van a ser nuestras emociones, las relaciones y los logros, ¿no? Esto llevándolo al ámbito también personal, que es importante porque si bien el libro nos está hablando, ¿no es cierto?, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Está hablando de ese cambio de paradigma, no solo a nivel organizacional, empresarial, porque en realidad las empresas están manejadas por personas, pero también podemos llevarlo esto a nuestro mundo personal, ¿sí? Y ahí, em, igual que una empresa necesita revisar, ¿no es cierto?, si está alineada con su propósito, nosotros necesitamos también preguntarnos, ¿no? Si estamos alineados con nuestros valores o estamos también, ahí es la pregunta justamente que yo les ponía, ¿sí? La preguntita que sí me gustaría que podamos llevarlo a analizar, ¿sí? ¿Estoy viviendo alineado con mis valores o estoy en piloto automático? ¿Sí? Podemos ir mirando, ¿no? Si realmente nosotros estamos alineados con esto o estamos en piloto automático, estamos siempre pensando en lo económico, simplemente en generar recursos, o estamos realmente pensando en nuestros talentos, en nuestra creatividad, en cómo estamos aportando también a la sociedad. Me encantaría que alguien pueda compartirme, por favor, luego de todo esto que he escuchado. Saben que este es un espacio abierto, es un espacio más de tertulia, para poder ir reflexionando, ¿no? ¿A dónde nos lleva pensar en esto de la empresa consciente y también llevarlo a nuestra vida personal? Eh,
Quien quiera, por favor, compartirme que me ha estado acompañando la Catalina, de lo que has escuchado, Catita, pero también la Cata, bueno, tiene su lado empresarial, ¿no? También de repente tu mirada desde el lado empresarial y desde el lado también del lado personal, ¿no? Si puedes compartirnos, Catita. Eh, bueno, Clau, yo lo que he podido hasta el momento, estuve pensando también, ¿no? Como empresa tenemos eh, lo que es visión, misión, pero lo que a mí a veces me ha estado torturando también, como tú dices, como empresa, siempre pensar en lo que es el medio ambiente, ¿no? Y colaborar con lo que son el reciclaje. Por ejemplo, yo hacía el reciclado de todo lo que generaba, pero últimamente ya a mí ya me ganó. Entonces, en ese sentido, yo he pedido a a los que me ayudan, ¿no? A que ayuden también a colaborar, ya que a mí el tiempo no me alcanza, ya no es como antes, a mí el trabajo me demanda más y entonces es medio complicado, pero veo que muchas personas, por más que se les concientiza, incluso la misma señora que tengo aquí en la cocina, no colabora mucho en lo que es eh, el reciclado, ¿no? Porque hay varias cosas que sí se pueden reciclar, pero no hay conciencia en ellos y eso es lo que no he podido entender mucho, Clau. Ok, una parte, si bien, Catita, una O parte hay es alguna manera, ya, o hay alguna manera, alguien que, no sé, cómo hacerles más conscientes, ¿no? Eh, a que ayuden, ¿no? A lo que es, porque no es para uno solo el reciclaje, es necesario que ayuden también. ok. Si bien este Hola, tema hola. de... Hola. Ay, perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, sí, por favor, Alison, por favor, querida. Y sí, me parece que no, más que, digamos, conciencia, no tenemos ese hábito, ¿no? De poner a la basura, de, de reciclar. Como decían, a veces yo hago esto, todas las cosas, eh, bolsas, todo lo que es plástico, todo eso en un solo lugar y en otro las verduras, pero igual, ¿no? Viene el de la basura igual, lo junta, en Sí, vano a veces lo separo. Entonces me parece más que es falta de hábito, no tenemos ese hábito común. Los japoneses creo que son así, ¿no? Tienen claro, un hábito totalmente. de todo, de reciclar, de todo les sirve a ellos. Entonces, Bien, bien. eso creo que nos pasa. Gracias, Ali. Gracias. Sí, evidentemente, una cuestión, a ver, una cuestión es el tema medioambiental, ¿no? Porque también es cultural, es de todos, ¿no? En otros países tú vas a encontrar todos los reciclajes en todo lado. En Bolivia no todavía, ¿no? En Bolivia hay mucha gente que particularmente en sus casas, aquí en mi casa, por ejemplo, tenemos una parte de reciclaje, pero no en todo lado, ¿no? Pero esta parte de la empresa consciente y llevándolo también a nuestro lado más personal, está un poco más relacionado a ver qué tan alineados estamos con nuestros valores, con nuestro propósito, con esta parte de poder hacer caso a esos nuestros talentos, a estas nuestras formas de no solamente de hacer, sino también de ser, ¿no? Un poco a eso se refiere, ¿no? Ese cambio de paradigma, ¿no? De la forma en la que se manejaban las empresas antes, ¿no es cierto? Sin pensar en los empleados, inclusive solamente pensando en ganar, nada más, y sin pensar en, inclusive, el tema del interrelacionamiento entre los empleados, entre los colaboradores, ¿no es cierto? Que ahora es fundamental. En realidad, un poco hacia ese lado quería llevar la conversación, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos con ese tema de nuestro propósito? ¿Cómo estamos con ese tema de la alineación entre nuestro propósito, nuestros valores, ¿no? Si pensáramos que también nuestra propia vida o nosotros mismos funcionaríamos como una empresa consciente, ¿estamos realmente alineados? Por ahí yo me iba con este tema del análisis, de la reflexión, ¿sí? La conciencia como un motor de cambio también para cada uno de nosotros, que nos haga pensar y que nos haga reflexionar si realmente estoy haciendo lo que quiero, si realmente estoy aportando a la sociedad con lo que quiero,
¿no? O solamente estoy pensando en ganar plata. Es que pasa por ahí también el cambio de paradigma con el tema de, en realidad estoy trabajando para ganar dinero o estoy ganando dinero trabajando en algo que realmente me gusta, ¿no? Un poco ese es el análisis de la empresa consciente, de la empresa inconsciente, porque ya se había tratado el tema de la empresa inconsciente al principio del libro. Entonces, por ahí me encantaría, y por eso les planteaba yo esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de, ¿estoy viviendo alineado con mis valores o estoy en piloto automático? Es decir, ¿estoy a gusto con lo que estoy haciendo realmente? ¿Estoy aportando con lo que estoy haciendo? Esta parte me encantaría que, por favor, alguien, si quiere compartirme, ahí los que están, Cintia, y los que están escuchando. Em, Cata, Catita. Claudita, yo también, sí, por ejemplo, yo desde que he egresado siempre he tratado de, no es, no, como tú decías, no ganar el dinero. Parece que cuando tú haces lo que a ti te encanta, estás viviendo no en piloto automático, sino al contrario, eh, no sé, es muy mágico, la verdad, es muy mágico. Entonces, yo había buscado, por ejemplo, yo pensé, ¿no? En la Facultad de Medicina, ¿no? No es por hablar mal, ¿no? Hay muy buenos docentes allá. Pero a la final terminé, oye, y la medicina no sana, ¿y ahora qué hago? No sana, nos mantiene ahí enfermitos. Y yo dije, no, bueno, yo quiero curar, entonces yo no me quedé allí, ¿no? Fui investigando, fui a otros países, y yo lo que actualmente no manejo muchos medicamentos, manejo lo que la gente conoce comúnmente como terapias alternativas. Estas sí me han dado soluciones magníficas. También me ha ayudado a sanar bastantes pacientes. Entonces, eh, yo hasta el momento entonces he visto lo mágico que es esto, ¿no? Sin pensar en lo económico, nunca había pensado en lo económico, porque yo sé que si hago lo que quiero, aunque parece soñador, ¿no? Parecía soñador al inicio plantearme eso y no irme hacia lo convencional, a la medicina convencional, pero con el tiempo he recibido mucho aprecio por parte de los pacientes, muchos se han curado, había pacientes que no tenían cura. Recién incluso tengo pacientes que no tienen cura, pero en mí han encontrado soluciones, pero yo he tenido que buscarlos. Tal Ujú. vez no he encontrado acá, pero he tenido que viajar a Argentina, a Perú, a Colombia. Entonces, allí muy lindo. Y como nuestro dólar estaba bajo, también he aprovechado eso, ¿no? Porque actualmente está muy caro, entonces medio que ya da miedito ir también, ¿no? Y así te comento, Clau. Claro, justo esto que dice la Cata, ¿no? Que es esa búsqueda que ha hecho ella, apasionada por lo que, por su idea, ¿no? Por su idea que de repente al principio le parecía como, uy, no, no, muy soñador, pero no, ¿no? Entonces es como que la ha concretado. Hemos hecho un seguimiento a la Cata, ella ha estado en nuestras formaciones también. Sabemos el esfuerzo, sabemos todo lo que trabaja y sabemos también que la Cata está ahorita en un proceso, ¿no? En un proceso de mucho, de sanación, de investigar, siempre de crecer, siempre de, imagínense ella, con todo el tiempo que no tiene, ella intenta siempre entrar, ¿no? A los cursos, intenta entrar a los clubes de lectura, ¿no? Entonces, esa pasión que uno le pone para que realmente pueda funcionar ese sueño, que es como lo han hecho los hermanos, ¿no? Los hermanos que no tenían ni apoyo, ni recursos, ni nada, pero estaban súper apasionados, entonces esa pasión ha hecho que ellos puedan encontrar esa solución. Entonces, creo que aquí la invitación que nos hace Vilaseca justamente es poder tomar conciencia, esa conciencia interna, en principio, ¿no es cierto? Para poder también reaccionar mejor a esa conciencia externa, que pueden ser las circunstancias. Y en este caso en particular, justo les hablo antes de las elecciones, ¿no es cierto? Es esto que está pasando, ¿no? Que es una consecuencia externa, va a ser lo que va a pasar o lo que no va a pasar cuando pasen estas elecciones. No sabemos, ¿no es cierto? Que de repente hay cierta incertidumbre, pero lo que sí podemos hacer, en este caso, es hacernos responsables de todas estas acciones, ¿no? Es decir, poder continuar persiguiendo nuestros sueños, porque eso no va a cambiar. El hecho de que se elija a alguien o no se elija a alguien, eso no va a cambiar. Nosotros vamos a tener que seguir
persiguiendo nuestros sueños con esa pasión, con ese entusiasmo y mirar las formas, como dice la Cata, ¿no? En un momento puede parecer difícil, pero ok, me voy a la Argentina, me voy donde tenga que irme para conseguir lo que sea, ¿no? Conocimientos, recursos o lo que fuere, ¿no? Nosotros estamos siempre aquí para acompañarles en esos momentos. El tema de la culpa es una cosa interesante, ¿no? Es una cosa interesante que a mí me ha gustado de esta parte del libro, ¿no? En donde aceptar nuestros errores, ¿no es cierto? Aceptar nuestros errores sin culpas, porque la culpa es, si se dan cuenta y si empiezan desde mañana, por ejemplo, a analizar los juicios que ustedes hacen con ustedes mismos con el tema de la culpa, es muy fuerte, ¿no? Uno tiende a culparse por muchas cosas, ¿no? Lo que ha hecho, lo que no ha hecho antes, lo que debiera haber hecho, o inclusive tiende a culpar a las personas o al exterior. Uno a veces no se analiza, no reflexiona, ¿no? Pero eso genera cierto sufrimiento. La culpa está en muchos de nosotros. Yo que cuando escuché sobre la culpa en muchos de los encuentros que hemos tenido de coaching, de PNL, con nuestros mentores, pucha, realmente uno cuando se centra y se empieza a reflexionar, es por esta culpa y por esta falta de análisis y de entender, de comprender, ¿no es cierto?, que muchas veces entramos a procrastinar, muchas veces entramos a no hacer las cosas, ¿no? Estamos en modo niños pequeños, ¿no? Uno no se hace responsable de lo de lo que puede accionar o no accionar, ¿no es cierto? Uno no termina de hacerse responsable. Creo que en la medida que nos hagamos conscientes y nos hagamos adultos de verdad, porque terminamos siendo niños, ¿no? Culpando a todo, inclusive en las mismas sanaciones que uno hace, sí, pucha, por culpa de mis papás, ¿no? Por culpa de lo que me ha pasado, tengo que sanar un montón, dice a veces uno. Y esta mañana justo conversábamos con Azucita que si uno se pone a pensar realmente en que, ok, mis creencias vienen de mi familia, de cuando era niño, entonces mis papás me han fregado la vida, no sé, uno puede decir todo eso, tendemos todavía a culpar, pero ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Con eso tenemos que hacer algo, es decir, ya hacer un corte, mirar nuestro pasado y todo aquello que por lo que sentimos mucha culpa de haber hecho o de no haber hecho, ¿no es cierto? Mirar eso y abrazarlo. Ahí entra un poco el tema de la compasión, ¿sí? Abrazar eso, aceptar nuestros padres, las personas que puedan habernos hecho mucho daño, qué sé yo, fueron lo que fueron. Es cuestión de simplemente historias distintas, cada uno tuvo su historia, cada uno tuvo su forma, su vida. Entonces, es abrazar, aceptar, pero también dar un paso al frente, dar un paso adelante, dándose la vuelta, mirando con amor a nuestros padres y con respeto y con honra también, hayan sido lo que hayan sido, hayan hecho lo que hayan hecho, ¿sí? Darnos la vuelta hacia adelante y poder caminar mirando hacia el futuro con una nueva luz, ¿no? Haciéndonos grandes también, que eso cuesta mucho, les diré, no es tan fácil, ¿no? A uno le cuesta hacerse grande, decir, bueno, ya me hago responsable de todos mis actos, de lo que tenga que hacer, ¿sí? Voy a seguir sanando y todo, pero me hago responsable y a partir de aquí eso también te abre posibilidades y te ayuda a accionar, ¿no? Entonces creo que la invitación es esa, ese cambio de paradigma de una empresa que no es consciente, que de repente simplemente está donando plata para que sus empresas de marketing puedan decir que están apoyando al medio ambiente o a lo que fuera, no solamente medio ambiente, no se centren solo en medio ambiente, ¿no? Al contrario, a empresas conscientes que realmente están pensando en la comodidad, en el beneficio de todas las personas implicadas en esa empresa, ¿no? Que ya las hemos mencionado. Entonces, es ese cambio de paradigma, que no vaya solo a lo organizacional, sino también a lo personal, ¿no? Creo que esa es la invitación de Borja Vilaseca, ya en estos últimos capítulos. Em, Estamos ya casi en hora. Sí me encantaría saber de todo esto que han escuchado, qué se llevan, qué les ha resonado. El que quiera compartirme, Marito, Cintia, que están ahí por ahí escuchando, qué les ha resonado y con qué se quedan, chicos. O el que quiera, ¿no? Eriquita, Mabel, todas están ahí escuchando. Claudita, Hola, bueno, hermosa. hola, Clau, con lo que yo me quedaría sería que pienso que hay que ser coherente, ¿no? Con lo que uno piensa, con lo que uno dice y con lo que uno hace, tanto en el tema de la vida personal como también a nivel del trabajo, de nuestras cosas, nuestros emprendimientos. Entonces, siempre, ¿no? Llevar una coherencia
en esas tres cosas que son importantes, ¿no? Ajá, sí, totalmente, totalmente. Justamente la conciencia también tiene que ver con eso, ¿no? Con lo que dice la Cintia, con el tema de ser coherentes, ¿no? Entre lo que, y para eso uno tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque uno es coherente cuando está presente. Marito, te agradezco, Cintia. Marito querido, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿cómo están? Clau, buenas noches Todo bien, a qué lindo todos. escucharte. Bueno, ya estamos en la recta final, ¿no? De ver. Y bueno, en este proceso del despertar, yo la verdad en cada libro descubro algo nuevo, ¿no? Empieza a Hágase Rico, nos hablaban de la imaginación, del escribir una meta concreta, ponerle en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, las cosas importantes, ¿no? Urgentes, no urgentes. Y así en todos los libros que hemos ido recorriendo, ¿no? Marian Rojas con el libro también de la parte de la dopamina, lo químico que pasa en nuestro cuerpo, la oxitocina y todo eso. Y aquí Borja también con lo suyo, ¿no? Y sí, a veces creo, como dice la compañera que habló anteriormente, Cintia, hay que ser congruentes con lo que uno piensa, habla y actúa, ¿no? Porque muchas veces estos libros lo leemos bien, pero no lo aplicamos, o en algún momento lo olvidamos, ¿no? Sabemos que tenemos que levantarnos temprano, o sabemos que tenemos que dormir temprano, pero no lo hacemos. Sabemos que dormir después de las 10 es malo, y eso lo demuestran varios científicos y varias encuestas y estudios que han hecho, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces yo me quedo con este libro que también nos hablemos bien, ¿no? A veces es bueno también hablar, muchas veces a veces decimos cosas negativas en contra de nosotros mismos. Ah, digamos, qué tonto soy, me olvidé de mis llaves, ¿no? Pero el subconsciente está escuchando. Entonces, el lenguaje, yo, me, yo creo que esa parte también del lenguaje, como ustedes, Clau, Susita, maneja mucho la PNL, y tengo que inscribirme en algún taller con ustedes para aprender las técnicas del PNL, porque varios autores lo mencionan en todos los libros, que la programación neurolingüística influye, ¿no? Y todo comentario negativo o positivo influye en el día de mañana. Porque si tú te hablas bien esta noche antes de dormir y te hablas bien al despertar, vas a tener un día lleno de bendiciones, ¿no? Sin negativas, esperando siempre lo mejor. Como tú dices, pese que cambie este gobierno, pero nosotros esperar que nuestros sueños se cumplan, de que hagamos lo que nos apasiona, y eso, ¿no? Eso me queda. Buenas noches a todos. totalmente, totalmente. Sí, totalmente, Marito. Hablamos de coherencia, pero también hablamos de esto, ¿no? De que la palabra genera poder también, ¿no? Y todo lo que nosotros nos propongamos, todo lo que nos digamos mentalmente, por eso dice la conciencia en tu interior también, ¿no? Para que tu exterior también tenga la misma coherencia. ¿No? Entonces habla del interior y habla del exterior. Entonces esa coherencia tenemos que llevarla a nuestras vidas y nos vamos a quedar con eso hoy día, ¿sí? Con el tema de la coherencia, es decir, muy a pesar de lo que pase o no pase, ¿sí? Continuemos hablándonos bien, continuemos soñando, continuemos trabajando, continuemos con lo mismo, no va a pasar nada. Evidentemente la situación se pondrá, de repente el dólar, etcétera, van a haber seguramente implicancias, pero que eso no nos frene, que eso no nos ponga mal y que eso no nos lleve sobre todo a la queja y al victimismo, ¿no? Eso es lo que nos dice el libro, ¿no? Salir del victimismo para hacernos responsables. Entonces, esa es la invitación, así que con eso nos vamos a despedir. Chicos, yo les agradezco mucho, hemos terminado en horario. Vamos a continuar este capítulo porque no he querido entrar a la parte de los líderes, del liderazgo, que es una parte súper interesante que vamos a ver la próxima, el tipo de líderes que están necesitando este tipo de empresas. Sí, nos habla ahí de los profesionales, de los líderes, que también lo vamos a llevar a nuestro lado personal y de repente buscamos también algún ejercicio para hacer ese día. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Les agradezco muchísimo su presencia. Y como siempre, gracias Marito por a los que han estado. Mira, me encanta Mario que hayas estado en todas las lecturas del libro, que de ahí siempre se saca algo, ¿no? Y tú, yo sé que también estás en un proceso como Catalina, como Cintia y muchos de los que están aquí.
Entonces, agradecerles por esa compañía, agradecerles por el apoyo. Y sí, por favor, estén atentos porque sí, este agosto tenemos ya las formaciones de PNL y finanzas, tenemos las formaciones de creatividad e intuición. Hay también actividades para los niños que se las vamos a mostrar seguramente ya en estos días y vamos a estar subiendo información al respecto. Así que agradecerles a todos y mandarles un súper beso, un súper abrazo. Que estén, por favor, con una linda semana. Gracias, Catita, por acompañarme con tu cámara. Nos vemos. Hacemos bulla para despedirnos, chicos. Muchas gracias, Chao, Clau. chicos. Muchas Chao, gracias. chao. Muy Chao, linda Chao, Mari. la Clau, lectura. gracias. Chao, Chao, Cintia Clau. hermosa. Nos Gracias, vemos, chicos. Chao, adiós. chao. Chao, chao, adiós. Chao.